Hipatia Podcast presenta El Capital, de Karl Marx. Capítulo 16. Diversas fórmulas para expresar la cuota de plusvalía. Hemos visto que la cuota de plusvalía se expresa en las siguientes fórmulas. 1. Plusvalía P plusvalía TRAV. Excedente capital variable V valor de la F, de TRAV. TRAV. Necesario. Las dos primeras fórmulas expresan como relación de valores lo que expresa la tercera como relación de los tiempos en que se producen esos valores. Estas fórmulas, iguales entre sí, responden al rigor de los conceptos. Por tanto, aunque implícitamente nos encontremos con ellas en la economía política clásica, no aparecen elaboradas de un modo consciente. Las que ella nos presenta son las fórmulas derivadas siguientes. 2. Trabajo excedente asterisco plusvalía producto excedente jornada de trabajo valor del producto total. Aquí, la misma proporción aparece expresada sucesivamente bajo la forma de los tiempos de trabajo, de los valores en que se traducen y de los productos en que se materializan estos valores. Partiendo, naturalmente, del supuesto de que por valor del producto solo puede entenderse el producto de valor de la jornada de trabajo y excluyendo la parte constante del valor del producto. En todas estas fórmulas se expresa de una manera falsa el verdadero grado de explotación del trabajo o cuota de plusvalía. Supongamos que la jornada de trabajo sea de 12 horas. Partiendo de los demás supuestos de nuestro ejemplo anterior, el verdadero grado de explotación se expresa, en este caso, en la siguiente proporción: 6 horas de TRAV. Excedente plusvalía de 3 Shell 100%. 6 horas de TRAV. Necesario capital variable de 3 Shell. En cambio, según las fórmulas 2, obtenemos este resultado: 6 horas de TRAV. Excedente plusvalía de 3 Shell 50%. Horn. De TRAV. De 12 horas producto de valor de 3 Shell. Estas fórmulas derivadas expresan en realidad la proporción en que la jornada de trabajo o su producto de valor se reparte entre el capitalista y el obrero. Por tanto, si hubiera que aceptarlas como expresión directa del grado de valorización del capital, regiría esta falsa ley: el trabajo excedente o la plusvalía no puede representar nunca el 100%. Uno como el trabajo excedente no puede ser nunca más que una parte alícuota de la jornada de trabajo y la plusvalía una parte alícuota del producto de valor. El trabajo excedente es siempre, necesariamente, inferior a la jornada de trabajo y la plusvalía más pequeña que el producto de valor. Para comportarse en la relación 100/100, tendrían que ser iguales. Para que el trabajo excedente absorbiese toda la jornada de trabajo, refiriéndose a la jornada media de la semana, del año de trabajo, etc., el trabajo necesario tendría que reducirse a 0. Y si desapareciese el trabajo necesario, desaparecería también el trabajo excedente, puesto que éste no es más que una función de aquel. Por tanto, la proporción trabajo excedente plusvalía jornada de trabajo producto de valor no puede alcanzar jamás el límite de 100/100 y mucho menos remontarse hasta 100 y x/100. Pero la cuota de plusvalía, es decir, el verdadero grado de explotación del trabajo, sí puede alcanzar este nivel. Tenemos, por ejemplo, los cálculos de M. de la Vergne, según los cuales el obrero agrícola inglés solo percibe 1/4 y el capitalista, el arrendatario, en cambio, 3/4 del producto doso de su valor. Cualquiera que sea el reparto del botín que luego se establezca entre el capitalista y el terrateniente, etc. Según estos datos, el trabajo excedente del obrero agrícola inglés guarda con el trabajo necesario una relación de 3:1, lo que representa un 300% de explotación. El método escolástico consistente en considerar la jornada de trabajo como magnitud constante se refuerza con la aplicación de las fórmulas 2, pues en ellas el trabajo excedente se compara siempre con una jornada de trabajo de magnitud dada. Otro tanto ocurre si se enfoca exclusivamente la división del producto de valor. La jornada de trabajo materializada ya en un producto de valor, es siempre una jornada de trabajo de dimensiones dadas.
exponiendo la plusvalía y el valor de la fuerza de trabajo como partes fragmentarias del producto de valor, método de exposición que, por lo demás, se desprende del propio régimen capitalista de producción y cuyo alcance hemos de tener ocasión de ver, se oculta la característica específica del capitalismo, a saber, el cambio del capital variable por la fuerza de trabajo viva, con la consiguiente eliminación del obrero del producto. Se suplanta esto por la falsa apariencia de un régimen de asociación en que obrero y capitalista se reparten el producto en proporción a los diversos factores que intervienen en su creación. 3. Por lo demás, las fórmulas 2 pueden reducirse en cualquier momento a las fórmulas 1. Así, por ejemplo, en la fórmula trabajo excedente de 6 horas jornada de trabajo de 12 horas el tiempo de trabajo necesario igual a jornada de trabajo de 12 horas menos trabajo excedente de 6, por donde trabajo excedente de 6 horas 100 trabajo necesario de 6 horas 100. Una tercera fórmula, que ya alguna vez he anticipado, es esta. 3. Plusvalía TRAB. Excedente TRAB. No retribuido valor de la F, de TRAB. TRAB. Necesario TRAB. Retribuido. El equívoco a que podría conducir la fórmula trabajo no retribuido. Trabajo retribuido no es más que la expresión vulgar de trabajo excedente. Trabajo necesario. El capitalista paga el valor o el precio, suponiendo que difiera de aquel, de la fuerza de trabajo, y obtiene a cambio de ello el derecho a disponer directamente de la fuerza de trabajo viva. Su disfrute de esta fuerza de trabajo se descompone en dos fases. Durante la primera, el obrero solo produce un valor igual al valor de su fuerza de trabajo, es decir, un equivalente. De este modo, el capitalista obtiene, a cambio del precio que desembolsó por la fuerza de trabajo, un producto de precio igual. Es como si comprase el producto directamente en el mercado. En cambio, durante la segunda fase, la fase del trabajo excedente, el disfrute de la fuerza de trabajo crea valor para el capitalista, sin que este valor le cueste equivalente alguno. 4. El capitalista percibe gratis este fruto de la fuerza de trabajo. Por tanto, el capital no es solo un puesto de mando sobre el trabajo, como dice Adam Smith. Es, en realidad, un puesto de mando sobre trabajo no retribuido. Toda plusvalía, sea cual fuere la forma específica en que cristalice como ganancia, interés, renta, etc., es, sustancialmente, materialización de tiempo de trabajo no pagado. El misterio de la virtud del capital para valorizarse a sí mismo tiene su clave en el poder de disposición sobre una determinada cantidad de trabajo ajeno no retribuido. Notas al pie. Capítulo 16 *. En la edición francesa de El Capital, Marx pone esta primera fórmula entre corchetes. Porque en la economía política burguesa no aparece nunca expresado con claridad el concepto del trabajo excedente. Ed. 1. Así se dice, por ejemplo, en Dritter Brief an Uwe Kirchmann von Rothbertus. Widerlegung der Ricardoschen Theorie von der Grundrente und Begründung einer neuen Rententheorie, Berlín, 1851. Más adelante volveremos sobre esta obra que, a pesar de su falsa teoría de la renta del suelo, penetra en la raíz de la producción capitalista. Adición a la 3 grados ed. Véase con cuánta benevolencia enjuiciaba Marx a sus precursores apenas descubría en ellos algo que señalase un progreso real, una idea nueva y acertada. Después de escribir Marx lo que antecede, la publicación de las cartas de Rothbertus a R. Meyer ha venido a desvirtuar un poco este testimonio de reconocimiento. En ellas leemos, hay que salvar al capital no solo del trabajo, sino también de sí mismo. Y el mejor modo de hacerlo es concebir la función del capitalista empresario como una función económica de la nación o del Estado que le es confiada por la propiedad del capital, y su ganancia como una forma de sueldo, puesto que no conocemos todavía otras organizaciones sociales. Y los sueldos pueden reglamentarse y atenuarse cuando se quita al salario una parte demasiado grande. Por tanto, el asalto de Marx contra la sociedad, pues así creo que hay que llamar a su libro, debe rechazarse. En realidad,
El libro de Marx es, más que una investigación sobre el capital, una polémica contra la forma actual que el capital reviste, forma que él confunde con el concepto mismo del capital. Y de ahí emanan precisamente sus errores. Briefe, etc., von Dr. Robertus, Hagetsov, Herausgegeben von Dr. Ruth Meyer, Berlín, 1881, I. p. 111, Carta 48 de Robertus. A estos lugares comunes ideológicos vinieron a parar los primeros impulsos, verdaderamente audaces, de las cartas sociales de Robertus. F. E. 2. En estos cálculos se deduce, evidentemente, la parte del producto que se limita a reponer el capital constante invertido. N. L. de la Vergne, ciego admirador de Inglaterra, peca más bien de corto que de largo en la proporción que aduce. 3. Como todas las formas desarrolladas del proceso capitalista de producción son formas de cooperación, nada más fácil, naturalmente, que abstenerse de su carácter específicamente antagónico y convertirlas imaginariamente en formas libres de asociación, como hace el conde de Laborde, de l'Esprit d'Association dans tous les intérêts de la communauté, París, 1818. Es el mismo juego de manos que realiza con igual éxito el Yankee H. Carey, aplicándolo incluso, de vez en cuando, a las condiciones del sistema de la esclavitud. 4. Aunque los fisiócratas no penetraron en el misterio de la plusvalía, sí llegaron a ver claro, por lo menos, que era una riqueza independiente y disponible que él, es decir, su poseedor, no ha comprado y que vende. Turgot, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, p. 11. Sección sexta. El salario. Capítulo 17. Como el valor cero precio de la fuerza de trabajo se convierte en salario visto superficialmente en el plano de la sociedad burguesa. El salario percibido por el obrero se presenta como el precio del trabajo, como una determinada suma de dinero que se paga por una determinada cantidad de trabajo. Se habla del valor del trabajo, llamando precio necesario o natural de éste a su expresión en dinero. Y se habla también de los precios comerciales del trabajo, es decir, de los precios que oscilan por encima o por debajo de su precio necesario. Pero, veamos, ¿qué es el valor de una mercancía? La forma materializada del trabajo social invertido para su producción. ¿Y cómo se mide la magnitud de su valor? Por la magnitud del trabajo que encierra. ¿Cómo determinaríamos, pues, el valor de una jornada de trabajo de 12 horas, por ejemplo? Si dijésemos que por las 12 horas de trabajo contenidas en una jornada de trabajo de 12 horas, incurriríamos en una lamentable redundancia, uno para poder venderse en el mercado como mercancía. Es evidente que el trabajo tendría que existir antes de ser vendido. Ahora bien, si el obrero pudiese dar a su trabajo una existencia independiente, vendería mercancía y no trabajo. 2. Aun prescindiendo de estas contradicciones, un intercambio directo de dinero, es decir, de trabajo materializado, por trabajo vivo, anularla la ley del valor, ley que precisamente se desarrolla en toda su plenitud a base de la producción capitalista, o destruiría la propia producción capitalista, basada justamente en el trabajo asalariado. Supongamos, por ejemplo, que una jornada de trabajo de 12 horas se represente por un equivalente en dinero de 6 chelines. Podrían ocurrir dos cosas. Que se cambiasen equivalentes, en cuyo caso el obrero percibiría por su trabajo de 12 horas 6 chelines. El precio de su trabajo sería, en este caso, igual al precio de su producto. En estas condiciones, el obrero no produciría plusvalía alguna para el comprador de su trabajo, los 6 chelines no se convertirían en capital y la base de la producción capitalista desaparecería. Cuando es precisamente sobre esta base sobre la que el obrero vende su trabajo y sobre la que éste adquiere el carácter de trabajo asalariado. Más podría también ocurrir que percibiese por 12 horas de trabajo menos de 6 chelines, es decir, menos de 12 horas de trabajo. 12 horas de trabajo se cambiarían, en este caso, por 16, por 6, etc.
Esta equiparación de magnitudes desiguales equivaldría a destruir la ley de determinación del valor. No, tal contradicción, una contradicción que se destruye a sí misma, no puede jamás proclamarse siquiera como ley. 3. De nada sirve argumentar que el intercambio de más trabajo por menos trabajo se debe a la diferencia de forma, ya que en un caso se trata de trabajo materializado y en otro caso de trabajo vivo. 4. Esta pretendida explicación es tanto más inaceptable cuanto que el valor de una mercancía no se determina por la cantidad de trabajo realmente invertido en ella, sino por la cantidad de trabajo vivo necesario para producirla. Supongamos que una mercancía representa 6 horas de trabajo. Al inventarse una máquina que permita producirla en 3 horas, el valor de esta mercancía, aun el de la ya producida, descenderá a la mitad. Ahora, las 6 horas de trabajo social necesario han quedado reducidas a 3. Como se ve, lo que determina la magnitud de valor de una mercancía es la cantidad de trabajo necesario para su producción, y no la forma objetiva que este trabajo reviste. En efecto, el poseedor de dinero no se enfrenta directamente, el mercado de las mercancías, con el trabajo, sino con el obrero. Lo que éste vende es su fuerza de trabajo. Tan pronto como su trabajo comienza a ponerse en acción, ha dejado de pertenecerle a él y no puede, por tanto, vender lo que ya no le pertenece. El trabajo es la sustancia y la medida inmanente de los valores, pero de suyo carece de valor. 5. Cuando decimos valor del trabajo, no solo descartamos en absoluto el concepto del valor, sino que lo convertimos en lo contrario de lo que es. Se trata de una expresión puramente imaginaria. Como cuando hablamos, por ejemplo, del valor de la tierra. Sin embargo, estas expresiones imaginarias brotan del mismo régimen de producción. Son categorías en que cristalizan las formas exteriores en que se manifiesta la sustancia real de las cosas. En casi todas las ciencias es sabido que muchas veces las cosas se manifiestan con una forma inversa de lo que en realidad son. La única ciencia que ignora esto es la economía. 6. La economía política clásica tomó de la vida diaria, sin pararse a criticarla, la categoría del precio del trabajo, para preguntarse después, ¿cómo se determina este precio? Pronto se dio cuenta de que los cambios operados en el juego de la oferta y la demanda, en lo tocante al precio del trabajo, como respecto al de cualquier otra mercancía, no explican más que eso, sus cambios, es decir, las oscilaciones de los precios del mercado por encima o por debajo de una determinada magnitud. Si la oferta y la demanda se equilibran y las demás circunstancias permanecen invariables, las oscilaciones de precios cesan. Pero, a partir de este momento, la oferta y la demanda ya no explican nada. El precio del trabajo, suponiendo que la oferta y la demanda se equilibren, es su precio natural, precio cuya determinación es independiente de las relaciones de la oferta y la demanda y sobre el cual debe, por tanto, recaer nuestra investigación. Otras veces, se toma un periodo relativamente largo de oscilaciones de los precios vigentes en el mercado, por ejemplo 1 año, y se descubre que todas estas alternativas se nivelan en una magnitud constante. Esta magnitud tiene que determinarse, naturalmente, de otro modo que las divergencias que se compensan entre sí. Este precio, que está por encima de los precios fortuitos de trabajo en el mercado, que los preside y los regula, el precio necesario, Fisiócratas, o precio natural del trabajo, Adam Smith, solo puede ser. Al igual que ocurre con las demás mercancías, su valor expresado en dinero. De este modo, la economía política creía poder penetrar en el valor del trabajo partiendo de sus precios fortuitos. Luego, se determinaba este valor, como en otra mercancía cualquiera, por el costo de producción. Pero, ¿cuál es el costo de producción del obrero, es decir, lo que cuesta producir o reproducir el obrero mismo? Inconscientemente, la economía política confundía este problema con el primitivo, pues se limitaba a dar vueltas y más vueltas alrededor del costo de producción del trabajo como tal, sin moverse del sitio. Por tanto, lo que ella llama valor del trabajo, value of labor, es, en realidad, el valor de la fuerza de trabajo,
que reside en la personalidad del obrero y que es algo tan distinto de su función, del trabajo, como una máquina de las operaciones que ejecuta. Obsesionados por la diferencia entre los precios del trabajo en el mercado y lo que llamaban su valor, con la relación entre este valor y la cuota de ganancia, con los valores mercancías producidos mediante el trabajo, etcétera. Los economistas no veían que la marcha del análisis no solo les había hecho remontarse desde los precios del trabajo en el mercado hasta su pretendido valor, sino que les había llevado a diluir nuevamente este valor del trabajo en el valor de la fuerza de trabajo. La inconsciencia acerca de este resultado de su propio análisis, la aceptación sin crítica de las categorías valor del trabajo, precio natural del trabajo, etc., como últimas y adecuadas expresiones del concepto investigado del valor, llevó a la economía política clásica, como hemos de ver, a enredos y contradicciones insolubles, al mismo tiempo que brindaba a la economía vulgar una base segura de operaciones para su superficialidad, atenta solamente a las apariencias. Vemos, ante todo, cómo el valor y los precios de la fuerza de trabajo se transfiguran en forma de salarios. Sabemos que el valor diario de la fuerza de trabajo se calcula tomando como base una determinada duración de vida del obrero, a la que corresponde una determinada duración de la jornada de trabajo. Supongamos que la jornada habitual de trabajo es de 12 horas y el valor diario de la fuerza de trabajo 3 chelines, expresión en dinero del valor en que se traducen 6 horas de trabajo. Si a este obrero se le pagasen 4 chelines, se le pagaría el valor de su fuerza de trabajo puesta en movimiento durante 12 horas. Pues bien, expresado este valor diario de la fuerza de trabajo como valor del trabajo de un día, tendremos que, el trabajo de 12 horas tiene un valor de 3 chelines. Por tanto, el valor de la fuerza de trabajo determina el valor de este o, expresado en dinero, su precio necesario. Y, por el contrario, si el precio de la fuerza de trabajo difiere de su valor, diferirá también de lo que se llama su valor el precio de trabajo. Como el valor de trabajo no es más que una expresión impropia para designar el valor de la fuerza de trabajo, se desprende por sí mismo que el valor del trabajo tiene que ser siempre más reducido que su producto de valor. Pues el capitalista hace que la fuerza de trabajo funcione siempre más tiempo del necesario para reproducir su propio valor. En el ejemplo que poníamos más arriba, el valor de la fuerza de trabajo puesta en acción durante 12 horas es de 3 chelines, valor para cuya producción necesita 6 horas. En cambio, su producto de valor son 6 chelines, puesto que funciona durante 12 horas al cabo del día y su producto de valor no depende de lo que ella valga, sino de lo que dure en función. Por donde llegamos al resultado, poco satisfactorio a primera vista, de que un trabajo que arroja un valor de 6 chelines posee un valor de 3.7. Observemos además que el valor de 3 chelines en que se traduce la parte retribuida de la jornada de trabajo, es decir, un trabajo de 6 horas, se presenta como el valor o precio de la jornada total de trabajo de 12 horas, en la que se contienen 6 horas de trabajo no retribuido. Como se ve, la forma del salario borra toda huella de la división de la jornada de trabajo en trabajo necesario y trabajo excedente, en trabajo pagado y trabajo no retribuido. Aquí, todo el trabajo aparece como si fuese trabajo retribuido. En el trabajo feudal, se distinguían en el tiempo y en el espacio, de un modo tangible, el trabajo que el siervo realizaba para sí, y el trabajo forzado que rendía para el señor del suelo. En el trabajo de los esclavos, hasta la parte de la jornada en que el esclavo no hacía más que reponer el valor de lo que consumía para vivir y en que por tanto trabajaba para sí, se presentaba exteriormente como trabajo realizado para su dueño. Todo el trabajo del esclavo parecía trabajo no retribuidos. Con el trabajo asalariado ocurre lo contrario, aquí, hasta el trabajo excedente o trabajo no retribuido parece pagado. Allí, el régimen de propiedad oculta el tiempo que el esclavo trabaja para sí mismo, aquí, el régimen del dinero esconde el tiempo que trabaja gratis el obrero asalariado. Júzguese,
pues, de la importancia decisiva que tiene la transformación del valor y precio de la fuerza de trabajo en el salario, es decir, en el valor y precio del trabajo mismo. En esta forma exterior de manifestarse, que oculta y hace invisible la realidad, invirtiéndola, se basan todas las ideas jurídicas del obrero y del capitalista. Todas las mistificaciones del régimen capitalista de producción, todas sus ilusiones librecambistas, todas las frases apologéticas de la economía vulgar. Aunque la historia universal necesite mucho tiempo para descubrir el secreto del salario, nada más fácil de comprender que la necesidad, la razón de ser de esta forma exterior. A simple vista, el intercambio de capital y trabajo se desenvuelve igual que la compra y la venta de cualquier otra mercancía. El comprador entrega una determinada suma de dinero, el vendedor un artículo de otra clase. La conciencia jurídica reconoce, a lo sumo, una diferencia material, que se expresa en las fórmulas jurídicamente equivalentes de do ut es, do ut facias, facio ut es y facio ut facias. 109. Además, como el valor de cambio y el valor de uso son de por sí magnitudes inconmensurables, la expresión de valor del trabajo, precio del trabajo, no es más ni menos irracional que la de valor del algodón o precio del algodón. Añádase a esto que al obrero se le paga después de ejecutar su trabajo. En su función de medio de pago, el dinero realiza, después, el valor o precio del artículo entregado, es decir, en este caso concreto, el valor o precio del trabajo vendido. Finalmente, el valor de uso que el obrero entrega al capitalista no es realmente la fuerza de trabajo, sino su función, un determinado trabajo útil, trabajo de sastrería, de zapatería, de hilado, etc. El hecho de que este mismo trabajo, considerado en otro aspecto, sea un elemento general creador de valor, condición que lo distingue de todas las demás mercancías, no está al alcance de la conciencia vulgar. Situémonos en el punto de vista del obrero que por 12 horas de trabajo percibe, por ejemplo, el producto de valor de 6 horas de trabajo, digamos 3 chelines. Para él, su trabajo de 12 horas es, en realidad, el medio adquisitivo de los 3 chelines. El valor de su fuerza de trabajo podrá variar con el valor de sus medios habituales de vida, subiendo de 3 a 4 chelines o bajando de 3 chelines a 2, como puede también ocurrir que, aun permaneciendo invariable el valor de su fuerza de trabajo, el precio de ésta suba a 4 chelines o baje o 2, al variar el juego de la oferta y la demanda, pero, por mucho que varíe su precio o su valor, arroja siempre 12 horas de trabajo. Por tanto, todos los cambios operados en la magnitud del equivalente que recibe se le representan, lógicamente, como cambios operados respecto al valor o precio de sus 12 horas de trabajo. Esta circunstancia llevó, por el contrario, a Adam Smith, que veía en la jornada de trabajo una magnitud constante. 9. A afirmar que el valor del trabajo era constante por mucho que variase el valor de los medios de vida y que, por tanto, la misma jornada de trabajo podía traducirse para el obrero en una cantidad de dinero mayor o menor. En cambio, si nos fijamos en el capitalista, vemos que lo que quiere es obtener mucho trabajo por la menor cantidad posible de dinero. Por tanto, prácticamente, al capitalista solo le interesa la diferencia entre el precio de la fuerza de trabajo y el valor creado por la función de ésta. Pero como él procura comprar todas las mercancías lo más baratas que puede, cree que su ganancia proviene siempre de esta sencilla malicia, es decir, del hecho de comprar las cosas por menos de lo que valen y de venderlas por más de su valor. No cae en la cuenta de que si realmente existiese algo como el valor del trabajo y, al adquirirlo, pagase efectivamente este valor, el capital no existiría, ni su dinero podría, por tanto, convertirse en capital. Además, el verdadero movimiento de los salarios presenta fenómenos que a primera vista parecen demostrar que lo que se paga no es el valor de la fuerza de trabajo, sino el valor de su función, el trabajo mismo. Estos fenómenos pueden clasificarse en dos grandes grupos. Primero, casos en que el salario cambia al cambiar la duración de la jornada de trabajo.
Podría pensarse perfectamente que no se paga el valor de la máquina, sino el de su funcionamiento, ya que cuesta más alquilar una máquina por una semana que por un día. Segundo, las diferencias individuales en los salarios de distintos obreros que ejecutan la misma función. Estas diferencias individuales se presentan también, aunque sin dar margen a ilusiones, en el sistema de la esclavitud, en el que, franca y sinceramente, sin ambajes, se vende la propia fuerza de trabajo. Lo que ocurre es que en el sistema de la esclavitud las ventajas de la fuerza de trabajo superior al nivel medio o el quebranto de la que no alcanza este nivel, favorecen o perjudican al propietario del esclavo, mientras que en el sistema del trabajo asalariado redundan en favor o en perjuicio del propio obrero, ya que en un caso es el mismo quien vende su fuerza de trabajo, mientras que en el otro caso la vende un tercero. Por lo demás, la forma exterior valor y precio del trabajo o salario, a diferencia de la realidad sustancial que en ella se exterioriza, o sea, el valor y el precio de la fuerza de trabajo, está sujeta a la misma ley que todas las formas exteriores y su fondo oculto. Las primeras se reproducen de un modo directo y espontáneo, como formas discursivas que se desarrollasen por su cuenta, el segundo es la ciencia quien ha de descubrirlo. La economía política clásica tocó casi a la verdadera realidad, pero sin llegar a formularla de un modo consciente. Para esto, hubiera tenido que desprenderse de su piel burguesa. Pie de página capítulo 17. Un Ricardo es lo suficientemente ingenioso para rehuir la dificultad que a primera vista se interpone ante su teoría, a saber, que el valor depende de la cantidad de trabajo invertido en la producción. Interpretado estrictamente este principio, resultaría que el valor del trabajo depende de la cantidad de trabajo desplegado para su producción, lo que es, indudablemente, un contrasentido. Por eso Ricardo, con un giro hábil, hace que el valor del trabajo dependa de la cantidad de trabajo necesaria para producir el salario, afirma, para decirlo en sus mismos términos, que el valor del trabajo se debe tasar por la cantidad de trabajo necesaria para producir el salario, queriendo con ello aludir a la cantidad de trabajo que se necesita para producir el dinero o las mercancías que el obrero percibe. Con la misma razón podría decirse que el valor del paño no se tasa por la cantidad de trabajo invertida en su producción, sino por la cantidad de trabajo invertida en producir la plata que se entrega a cambio del paño. A Critical Dissertation on the Nature etc. of Value, pp 5.0 y 5.1. 2. Aunque se diga que el trabajo es una mercancía, no puede confundirse con esas mercancías que se producen para cambiarlas y se lanzan al mercado, donde se cambian en las proporciones correspondientes por otras mercancías que en él se encuentran. El trabajo se crea en el momento mismo en que acude al mercado, más aún, acude al mercado antes de crearse. Observations on some verbal disputes, etc., pp 75 y 76. 3. Si consideramos el trabajo como una mercancía y el capital, o sea, el producto del trabajo, como otra mercancía. Y si los valores de ambas responden a cantidades iguales de trabajo, resultará que cambiaremos una cantidad dada de trabajo, por una cantidad equivalente de capital, engendrada por una cantidad igual de trabajo, cambiaríamos el trabajo pretérito, por la misma suma que el trabajo actual. Pero el valor del trabajo, considerado en relación con otras mercancías, no se determina por cantidades iguales de trabajo. E. G. Wakefield, en su edición de A Smith, Wealth of Nations. Londres, 1836, y, p. 231, nota. 4. Se debería convenir, una nueva edición del contrato social, que siempre que se cambie trabajo realizado por trabajo a realizar, es decir, el capitalista, habría de percibir un valor mayor que aquel, el obrero, punto. Sismonde de Sismondi, de la Richesse Commerciale, Ginebra, 1803, y, p. 37, 5. El trabajo, medida exclusiva del valor, fuente de toda riqueza, no es una mercancía. Th. Hodgkin, Popular Political Economic, p. 188.
6. No se puede decir sin revelar la impotencia del análisis. Que estas expresiones sean simplemente una licencia poética. Por esto, comentando la frase de Proudhon, Slee se atribuye al trabajo valor no es como verdadera mercancía, sino en atención a los valores que se cree potencialmente contenidos en ella. El valor del trabajo es una expresión metafórica, etc. He observado yo, en la mercancía trabajo, que es una espantosa realidad, solo ve este autor un giro gramatical. Según esto, la sociedad actual, basada en la mercancía trabajo, estaría cimentada sobre una licencia poética, sobre una frase metafórica. Si la sociedad quiere acabar con todas las injusticias contra las que tanto se debate, ya lo sabe, no tiene más que acabar con todas las expresiones malsonantes, cambiar el lenguaje y dirigirse con este fin a la academia. Para que ésta redacte una nueva edición de su diccionario. C. Marx, Misere de la Filosofie, pp. 34 y 35. Más cómodo es todavía, naturalmente, no atribuir ningún sentido a la palabra valor, lo que permite incluir en esta categoría, sin escrúpulo alguno, todo lo imaginable. Así hace, por ejemplo, J. B. Say, que es valor, valeur. Respuesta, lo que una cosa vale, ¿y precio? Respuesta, el valor de una cosa expresado en dinero. ¿Por qué el trabajo de la tierra tiene un valor? Porque se le asigna un precio. Por tanto, valor es lo que una cosa vale y la tierra tiene un valor porque se expresa su valor en dinero. Es, ¿cómo se ve? Un método muy sencillo para explicarse el cómo y el porqué de las cosas. 7 CFR, mi obra Contribución a la crítica de la economía política, p. 40, donde apunto que, analizando el capital, se plantea el problema de saber cómo la producción, sobre la base del valor de cambio determinado por el simple tiempo de trabajo, conduce al resultado de que el valor de cambio del trabajo es siempre inferior al valor de cambio de su producto. 8 El Morning Star, órgano librecambista de Londres, candoroso hasta la necedad. No se cansaba de repetir durante la Guerra Norteamericana de Secesión, dando rienda suelta a su indignación moral, que los negros de los Estados Confederados trabajaban completamente de balde. Habría que haberle invitado a comparar el costo diario de entretenimiento de cualquiera de estos negros con el de un obrero libre del East End de Londres, por ejemplo. 9 Este autor solo alude de pasada a las variaciones de la jornada de trabajo al hablar del salario por piezas. Capítulo 18 El salario por tiempo. Por su parte, el salario presenta formas muy variadas, aunque, en su brutal parcialidad por la materia, los compendios de economía procuren ocultar toda diferencia en cuanto a la forma. El estudio de todas estas formas incumbe a la teoría especial del salario y estaría fuera de lugar en esta obra. Aquí, nos limitaremos a exponer brevemente las dos formas fundamentales y predominantes del salario. Como se recordará, la fuerza de trabajo se vende siempre por un determinado tiempo. Por tanto, la forma transfigurada en que se presenta diariamente el valor diario, semanal, etc., de la fuerza de trabajo es el del salario por tiempo, es decir, por días, etc. Ante todo, hay que observar que las leyes sobre el cambio de magnitudes del precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía, expuestas en el capítulo 15, se convierten, mediante simples cambios de forma, en leyes del salario. La diferencia entre el valor de cambio de la fuerza de trabajo y la masa de medios de vida en que se invierte este valor, se presenta también aquí como diferencia entre el salario nominal y el salario real. Sería inútil repetir a propósito de las formas o manifestaciones exteriores lo que hubimos de exponer ya al hablar de la forma sustancial. Nos limitaremos, por tanto, a destacar unos cuantos puntos característicos del salario. La suma de dinero que el obrero percibe por su trabajo diario, semanal, etc., forma la cuantía de su salario nominal, o sea, del salario calculado sin arreglo al valor. Pero es evidente que, según la duración de la jornada de trabajo, y, por tanto, según la cantidad de trabajo diariamente suministrada por él, el mismo jornal diario, semanal,
etc. Puede representar un precio del trabajo muy diverso, es decir, cantidades de dinero muy distintas para la misma cantidad de trabajo. 2. Por tanto, en el salario por tiempo hay que distinguir entre la cuantía total del salario por días, por semanas, etc., y el precio del trabajo. Ahora bien, ¿cómo encontrar este precio, es decir, el valor en dinero de una determinada cantidad de trabajo? El precio medio del trabajo se fija dividiendo el valor diario medio de la fuerza de trabajo entre el número de horas de la jornada de trabajo media. Así, por ejemplo, si el valor de un día de fuerza de trabajo son 3 chelines, producto de valor de 6 horas de trabajo, y la jornada de trabajo consta de 12 horas. El precio de una hora de trabajo será 3 chelines barra diagonal 12 igual a 3 peniques. El precio de la hora de trabajo, al que se llega mediante esta fórmula, sirve de criterio de unidad para medir el precio del trabajo. Tenemos, pues, que el salario por días, por semanas, etc., puede seguir siendo el mismo, aunque el precio del trabajo descienda constantemente. Así, por ejemplo, si la jornada normal de trabajo era de 10 horas y el valor de un día de fuerza de trabajo representaba 3 chelines, el precio de la hora de trabajo ascendería a 3 y 3/5 peniques. Al implantarse la jornada de 12 horas, baja a 3 peniques y a 2 y 3/5 peniques si la jornada impuesta es de 15 horas. No obstante, el salario por días o por semanas puede aumentar aún permaneciendo constante e incluso descendiendo el precio del trabajo. Así, por ejemplo, si la jornada de trabajo era de 10 horas y el valor de un día de fuerza de trabajo 3 chelines, el precio de una hora de trabajo sería, como sabemos, 3 y 3/5 peniques. Si el obrero, al aumentar el quehacer y sin que el precio del trabajo se altere, trabaja 12 horas, su jornal aumentará hasta 3 chelines y 7 1/5 peniques sin variación en el precio del trabajo. Y a idéntico resultado se llegaría si, en vez de la magnitud extensiva del trabajo, aumentase su magnitud intensiva, 3 por tanto. Puede ocurrir que el alza del salario nominal por días o por semanas vaya acompañada del estacionamiento o la baja del precio del trabajo. Otro tanto podemos decir de las rentas de la familia obrera, tan pronto como a la cantidad de trabajo rendida por el cabeza de familia viene a sumarse el trabajo de otros miembros de ella. Como se ve, hay métodos que permiten rebajar el precio del trabajo sin reducir el salario nominal por días o por semanas. 4. Como ley general, se sigue de aquí que, dada la cantidad del trabajo diario, semanal, etc., el jornal diario o semanal depende del precio del trabajo, que a su vez varía con el valor de la fuerza del trabajo o con las desviaciones entre su precio y su valor. Por el contrario, dado el precio del trabajo, el jornal diario o semanal depende de la cantidad del trabajo rendido por días o por semanas. La unidad de medida del salario por tiempo, o sea, el precio de la hora de trabajo, es el resultado de la división del valor de un día de fuerza de trabajo por el número de horas de la jornada de trabajo normal. Supongamos que ésta sea de 12 horas, el valor de un día de fuerza de trabajo 3 chelines y el producto de valor 6 horas de trabajo. En estas condiciones, el precio de la hora de trabajo serán 3 peniques y su producto de valor 6 peniques. Ahora bien, si el obrero trabaja menos de 12 horas al día, o menos de 6 días a la semana, si por ejemplo solo trabaja 6 u 8 horas en la jornada, solo percibirá, suponiendo que se mantenga este precio del trabajo, 2 o 1 L barra diagonal 2 chelines de jornal, 5 como, según el supuesto de que partimos, tiene que trabajar por término medio 6 horas diarias para producir un salario equivalente al valor de su fuerza de trabajo. Y como, siempre según nuestro supuesto, de cada hora que trabaja media lo hace para sí y media para el capitalista, es evidente que no podrá arrancar el producto del valor de 6 horas trabajando menos de 12. Más arriba pudimos comprobar las consecuencias funestas de exceso de trabajo. Aquí, se pone al desnudo la raíz de las penalidades que supone para el obrero el trabajar menos de lo normal.
Si el salario por hora se fija de tal modo que el capitalista no se comprometa a pagar al obrero el jornal de un día o de una semana, sino solamente el de las horas que trabaje, es decir, el de las horas que le ponga a trabajar según su capricho, podrá ocurrir que le tenga trabajando menos tiempo del que se toma como base originaria para calcular el salario por horas o la unidad de medida del precio del trabajo. Y como esta unidad de medida se determina por la relación valor de un día de fuerza de trabajo jornada de trabajo de un determinado número de horas pierde, naturalmente, toda razón de ser. A partir del momento en que la jornada de trabajo deje de contar un determinado número de horas, queda rota la trabazón entre el trabajo pagado y el trabajo no retribuido. El capitalista puede ahora exprimir al obrero una determinada cantidad de plus trabajo sin concederle el tiempo de trabajo necesario para su sustento. Puede destruir todo ritmo regular del trabajo y hacer que el trabajo más abrumador alterne, conforme a su comodidad, su capricho o su interés momentáneo con la desocupación relativa o absoluta. Puede, bajo pretexto de abonar el precio normal del trabajo, alargar la jornada de trabajo en proporciones anormales, sin darle al obrero la adecuada compensación. De aquí la rebelión, absolutamente racional, de los obreros del ramo de construcción de Londres 1660 contra la tentativa capitalista de imponerles el sistema de salario por horas. La limitación legal de la jornada de trabajo pone coto a estos abusos, aunque no, naturalmente, al paro parcial que brota de la concurrencia de la maquinaria, de los cambios en cuanto a la calidad de los obreros empleados y de las crisis parciales y generales. Al aumentar el salario diario o semanal puede ocurrir que el precio del trabajo permanezca nominalmente constante y que, sin embargo, su nivel nominal baje. Así acontece siempre que, no alterándose el precio del trabajo o de la hora de trabajo, la jornada de trabajo se prolonga, rebasando su duración normal. Si en el quebrado valor diario de la fuerza de trabajo jornada de trabajo el denominador aumenta, aumentará todavía más el numerador. El valor de la fuerza de trabajo, su desgaste, aumenta al aumentar el tiempo durante el cual funciona y en proporción mayor que éste. Por eso, en muchas ramas industriales en las que impera el régimen del salario por tiempo sin que la ley limite la jornada de trabajo, se ha creado por impulso natural la costumbre de no considerar como normal la jornada de trabajo a partir de un cierto límite, por ejemplo 10 horas, normal working class, de day's work, de regular hours of work. Rebasado este límite, el tiempo de trabajo se considera tiempo extra, o overtime, y tomando la hora como unidad de medida, se le paga al obrero por una tarifa superior, extra pay. Aunque en proporción ridículamente pequeña, por lo general. 6. Así ocurría, por ejemplo, en la manufactura de estampados de alfombras antes de aplicársele últimamente la ley Fabril. Trabajábamos sin guardar descanso para comer, la jornada diaria de 10 horas y media se terminaba a las 4:30 de la tarde, el resto eran horas extraordinarias. Estas no terminaban casi nunca hasta las 8 de la noche, y todo el año trabajábamos horas extraordinarias, declaración de M.R. Smith en Child. EMPL. Com. Y República, p. 125. El incremento del precio del trabajo al prolongarse la jornada por encima de cierto límite normal presenta en diversas ramas industriales inglesas la modalidad de que el bajo tipo de cotización del trabajo durante la llamada jornada normal obliga al obrero a trabajar las horas extraordinarias, mejor pagadas, si quiere obtener un salario remunerador. 7. La limitación legal de la jornada de trabajo pone coto a estos excesos. 8. Todo el mundo sabe que, cuanto mayor es la jornada de trabajo en una rama industrial, más bajos son los salarios. 9. El inspector Fabril Redgrave ilustra este hecho trazando un resumen comparativo del periodo de 20 años que va desde 1839 a 1859, por el que se ve como en las fábricas sometidas a la ley de las 10 horas el salario tiende a subir, descendiendo por el contrario en aquellas en que se trabaja de 14 a 15 horas diarias. 10. De la ley según la cual dado el precio del trabajo,
el salario diario o semanal depende de la cantidad de trabajo rendido. Se sigue. Ante todo, que, cuanto menor sea el precio del trabajo, mayor deberá ser la cantidad de trabajo suministrado y más larga la jornada de trabajo. Si el obrero quiere percibir un salario medio suficiente para no morirse de hambre. Aquí el bajo nivel del precio de trabajo sirve de acicate para prolongar la jornada. 11. A su vez, la prolongación de la jornada de trabajo determina un descenso en el precio de este, y por tanto en el salario diario o semanal del obrero. La determinación del precio del trabajo por la fórmula valor de un día de fuerza de trabajo. Jornada de trabajo de un determinado número de horas indica que la simple prolongación de la jornada de trabajo hace bajar el precio de este si no media alguna compensación. Pero los mismos factores que permiten al capitalista prolongar a la larga la jornada de trabajo, le permitan primero, y luego, a la postre. Le obligan a reducir también nominalmente el precio del trabajo hasta hacer bajar el precio total del número de horas aumentadas, y por tanto el salario diario o semanal. Aquí nos referimos solamente a dos factores. Si un obrero realiza el trabajo de un obrero y medio o de dos obreros, la afluencia de trabajo aumentará, aunque la afluencia de las fuerzas de trabajo que se encuentra en el mercado permanezca constante. Esta competencia entre los obreros permite al capitalista reducir el precio del trabajo, y a su vez, la reducción de este le permite prolongar todavía más la jornada. 12. Pero este poder de disposición sobre una cantidad anormal de trabajo no retribuido, anormal, porque rebasa el nivel social medio, pronto se convertirá en motivo de competencia entre los propios capitalistas. Una parte del precio de la mercancía está formada por el precio del trabajo. La parte no retribuida del precio del trabajo no necesita figurar en el precio de la mercancía, pudiendo serle regalada al comprador. Tal es el primer paso que impulsa a dar la concurrencia. El segundo paso impuesto por esta consiste en desglosar también del precio de venta de la mercancía una parte por lo menos de la plusvalía normal conseguida mediante la prolongación de la jornada de trabajo. De este modo, se va formando, primero esporádicamente y luego de un modo cada vez más estable, un precio anormalmente bajo de venta de la mercancía, que, si en un principio era el fruto de los salarios raquíticos y de las jornadas excesivas, acaba por convertirse en base constante de estos fenómenos. Nos limitamos a señalar estos hechos, pues el análisis de la concurrencia no es de este lugar. Pero escuchemos por un momento al propio capitalista. En Birmingham, la concurrencia entablada entre los maestros es tan grande, que alguno de nosotros nos vemos obligados a hacer como patronos lo que en otras circunstancias nos avergonzaríamos de hacer, y sin embargo, no se saca más dinero, and yet no more money in made, sino que todas las ventajas se las lleva el público. 13. Recuérdese las dos clases de panaderos de Londres, uno de las cuales vende el pan por todo su precio, full price bakers, mientras que la otra lo vende por menos de su precio normal, underpriced o underseller. Los primeros denuncian a sus competidores ante la Comisión Parlamentaria de Identificación, solo pueden defenderse engañando al público, falsificando la mercancía y arrancando a sus obreros 18 horas de trabajo por el salario equivalente a 12. El trabajo no retribuido, de Ampad Labor, del obrero es el medio del que se valen para mantener la concurrencia. La competencia entablada entre los maestros panaderos es la causa de las dificultades con que se tropieza para suprimir el trabajo nocturno. Los vendedores a la baja, que dan su pan por un precio inferior al precio de costo, precio que oscila con el precio de la harina, se resarcen de la pérdida estrujando a sus obreros más trabajo. Si yo solo hago trabajar a mis hombres 12 horas y el vecino les saca 18 o 20, forzosamente tiene que derrocarme en el precio de venta. Esta maniobra se acabaría si los obreros pudiesen exigir que se les abonasen las horas extraordinarias. Una gran parte de los obreros que trabajan en estas panaderías son extranjeros, muchachos y otras personas dispuestas a trabajar por cualquier salario, sea el que fuere. 14. Estas lamentaciones jeremíacas son interesantes entre otras cosas,
porque revelan cómo el cerebro capitalista solo acusa el reflejo de las condiciones de producción. El capitalista ignora que el precio normal del trabajo envuelve también una determinada cantidad de trabajo no retribuido, y que precisamente este trabajo no retribuido es la fuente normal de la que proviene su ganancia. Para él, la categoría del tiempo de trabajo excedente no existe, pues aparece confundida en la jornada normal de trabajo que cree pagar con el salario. Lo que sí existe para él son las horas extraordinarias, la prolongación de la jornada de trabajo, rebasando el límite que corresponde al precio normal M trabajo. Frente a sus competidores que venden la mercancía por menos de lo que vale, exige incluso que estas horas extraordinarias se paguen aparte, extra pay. Tampoco sabe que este pago extraordinario envuelve también trabajo no retribuido, ni más ni menos que el precio de la hora normal de trabajo. Así, por ejemplo, el precio de una hora de una jornada de trabajo de 12 son 3 peniques, valor producido en media hora de trabajo, mientras que el precio de la hora extraordinaria son 4 peniques, supongamos. Valor que se produce en 3/3 de hora de trabajo. Es decir, que en el primer caso el capitalista se embolsa gratuitamente la mitad de cada hora de trabajo y en el segundo caso la tercera parte. Notas al pie capítulo 18:1. Aquí partirnos siempre del valor del dinero como un valor constante. 2. El precio del trabajo es la suma abonada por una determinada cantidad de trabajo. Sir Edward West, Price of Corn and Wages of Labour, Londres. 1826, p. 67. West es autor de una obra anónima que hace época en la historia de la economía política, el Essay on the Application of Capital to Land. Bahía Fellow of Universidad. College Oxford, Londres, 1815. 3. Los salarios dependen del precio del trabajo y de la cantidad de trabajo realizado. La elevación de los salarios no implica necesariamente un alza en el precio del trabajo. Trabajando más tiempo y con mayor intensidad, puede ocurrir que los salarios aumenten considerablemente sin que, a pesar de ello, el precio del trabajo varíe. West. OBC, pp. 67, 68 y 112. Por lo demás, este autor despacha con unos cuantos tópicos banales la cuestión fundamental que es la de cómo se determina el precio del trabajo. 4. El más fanático representante de la burguesía industrial del siglo XVIII, el autor de Essay on Trade. A.N. de Commerce, tantas veces citado en esta obra. Advierte sinceramente esto, aunque lo exponga de un modo confuso, es la cantidad de trabajo y no su precio, es decir, el salario nominal por días o por semanas. Lo que se determina por el precio de los medios de vida y otros artículos de primera necesidad, al descender considerablemente el precio de los artículos de primera necesidad. Desciende en la misma proporción la cantidad de trabajo. Los fabricantes saben que hay distintas maneras de aumentar o disminuir el precio del trabajo sin tocar a su cuanta nominal, OBC, pp. 48 y 61. En 3 Lectures on the Rate of Wages. Londres. 1830, en la que N.W. Senior utiliza la obra de West sin citarla, se dice, el obrero está interesado primordialmente en la cuantía del salario, p. 14, 15. Es decir, el obrero está primordialmente interesado en lo que recibe, en la cuantía nominal salario, pero no en lo que da, es decir, en la cantidad de trabajo que rinde. 5. Los efectos de esta disminución a norma L de trabajo son radicalmente distintos de los de una reducción general de la jornada de trabajo impuesta por la ley. La primera no tiene nada que ver con la duración absoluta de la jornada de trabajo y puede darse lo mismo si la jornada de trabajo dura 15 horas que si dura 6. El precio normal de trabajo se calcula, en el primer caso, sobre la base de que el obrero trabaje 15 horas, en el segundo caso, se parte del supuesto de que trabaje por término medio 6 horas al día. Por tanto, los efectos son los mismos, aunque en el primer caso solo trabaje 7,5 horas y en el segundo caso 3,6. La tarifa de pago de las horas extraordinarias en la manufactura puntillera es tan baja,
medio penique, etc. por hora, que contrasta dolorosamente con el gigantesco quebranto que estas horas extraordinarias de trabajo imponen a la salud y a las energías del obrero. Además, el obrero invierte casi siempre el pequeño ingreso extraordinario obtenido de este modo en adquirir artículos para reponer sus fuerzas. Child. Emp. Com. 2 República, p. 16, número 117. La jornada normal de trabajo representa aquí una fracción de la jornada de trabajo real, que suele ser durante todo el año más larga que la primera. 7 es, por ejemplo, el caso de las lavanderías escocesas. En algunas comarcas de Escocia, esta industria, antes de la implantación de la Ley Fabril de 1862, se explotaba con arreglo al sistema de las horas extraordinarias, considerándose como jornada normal de trabajo la de 10 horas. Por estas 10 horas de trabajo, el hombre percibía un chelín y 2 peniques. Pero a esto había que añadir las 3 o 4 horas extraordinarias por día, que se le pagaban a 3 peniques la hora. Resultado de este sistema era que los que solo trabajaban la jornada normal no ganaban más que 8 chelines semanales. No trabajando las horas extraordinarias, no ganaban para vivir. Reports of Ins. Of Fact. 30 abril 1863, p. 10. El jornal extra por las horas extraordinarias es una tentación a que los obreros no pueden por menos de sucumbir. República of Ins. Of Fact. 30 abril 1848, p. 5. Las encuadernaciones de la City de Londres emplean a muchísimas muchachas de 14 a 15 años, firmando con ellas un contrato de aprendizaje que señala determinadas horas de trabajo. No obstante, en la semana final de cada mes estas muchachas trabajan hasta las 10, las 11, las 12 y la 1 de la noche, mezcladas con los obreros mayores, en un revoltijo muy dudoso. Los maestros las tientan, ofreciéndoles un jornal extraordinario y dinero para una buena cena en cualquiera de las tabernas vecinas. Claro está que la gran licenciosidad en la que producen estos Young Immortals, Child. Emp. Com. V. República, p. 44, número 191, encuentra su compensación en el hecho de que entre los libros que encuadernan figuren no pocas Biblias y libros de devoción. 8. Véanse los Reports of Ins. Of Fact. 30 abril 1863. Los obreros del ramo de la construcción de Londres declaraban durante la gran huelga y el lockout de 1860, enjuiciando muy certeramente la realidad, que sólo aceptarían el salario por horas con 2 condiciones. Primera, que, además de fijar el precio de la hora de trabajo, se señalase una jornada normal de 9 y 10 horas. Debiendo el precio de la hora de trabajo de la jornada de 10 horas ser mayor que la de la jornada de 9. Segunda, que cada hora que excediese de la jornada normal se pagase como hora extraordinaria, con arreglo a una tarifa progresiva. 9 es, además, un hecho muy digno de ser notado, que allí donde rige como norma una larga jornada de trabajo, los salarios son reducidos. República of Ins. Of Fact. 31 octubre de 1863, p. 9. El trabajo del obrero que gana lo estrictamente necesario para no morirse de hambre, de scanty pittance, se alarga, por lo general, excesivamente. Public Health, v. República 1863, p. 15. 10 Report of Ins. Of Fact. 30 th abril 1860, pp 31 y 32. En muchos de mis anteriores informes, he señalado las iniquidades que se cometen con todos los obreros que no cobran a destajo, sino por semanas. 3. Es evidente que la diferencia de forma en cuanto al pago del salario no altera para nada la naturaleza de éste, aunque una forma sea o pueda ser más favorable que la otra para el desarrollo de la producción capitalista. Supongamos que la jornada normal de trabajo sea de 12 horas, 6 de ellas pagadas y 6 no retribuidas.
Que su producto de valor sean 6 chelines, siendo por tanto 6 peniques el de cada hora de trabajo. Y finalmente que, según los datos de la experiencia, un obrero que trabaje con el grado medio de intensidad y destreza y que, por tanto, solo invierta en la producción de un artículo el tiempo socialmente necesario. Fabrique 24 piezas en 12 horas, si se trata de unidades discretas, o 24 partes mensurables de un producto continuo. Según esto, el valor de las 24 piezas, descontando la parte de capital constante contenida en ellas, serán 6 chelines, saliendo a 3 peniques cada una. El obrero cobra medio penique por pieza, ganando en las 12 horas 3 chelines. Y así como en el salario por unidades de tiempo tanto da decir que el obrero trabaja 6 horas para sí y 6 para el capitalista o que de cada hora trabaja media para él y media para el patrono. En el salario por piezas el decir que la mitad de cada pieza se le paga al obrero y la otra mitad se le arranca gratis. Vale tanto como afirmar que el precio de las 12 primeras piezas representa el valor de la fuerza de trabajo y que las 12 piezas restantes encierran la plusvalía. La forma del salario a destajo es tan irracional como la del salario por unidades de tiempo. Así, por ejemplo, aunque dos mercancías, después de descontar el valor de los medios de producción empleados en ellas, como producto de una hora de trabajo valgan 6 peniques, el obrero que las fabrica solo obtiene por ellas, como precio, 3 peniques. El salario a destajo no expresa directamente, en realidad, ninguna proporción. El valor de cada pieza no se mide por el tiempo de trabajo materializado en ella, sino al revés, el trabajo invertido por el obrero se mide por el número de las piezas que produce. En el salario por unidades de tiempo, el trabajo se mide por la duración directa de este, en el destajo, por la cantidad de productos en que el trabajo se condensa durante un determinado tiempo, 4 por su parte. El precio del tiempo de trabajo se determina en último resultado por la expresión, valor del trabajo de un día igual a valor de un día de fuerza de trabajo. Como se ve, el salario por piezas no es más que una modalidad o forma distinta del salario por tiempo. Examinemos ahora un poco más de cerca los rasgos característicos del salario a destajo. La calidad del trabajo es fiscalizada directamente por la empresa, debiendo alcanzar el grado medio para que se abone íntegro el tipo de destajo. De este modo, el salario por pieza se convierte en una fuente copiosísima de deducciones de salario y fraudes por parte del capitalista. Este sistema brinda al capitalista un rasero magnífico para medir la intensidad del trabajo. Aquí, solo se considera como tiempo de trabajo socialmente necesario y se retribuye como tal aquel que se materializa en una determinada cantidad de mercancías, conocida de antemano y fijada por la experiencia. Por eso en los grandes talleres de sastrería de Londres una pieza determinada, un chaleco por ejemplo, se llama hora, media hora, etc., abonándose a razón de 6 peniques cada una. La práctica enseña cuál es el producto medio de una hora de trabajo. Tratándose de modas nuevas, de arreglos, etc., surgen disputas entre patrono y obrero acerca de si una determinada pieza equivale a una hora, etc., de trabajo, hasta que la experiencia se encarga de fallar el pleito. Otro tanto acontece en los talleres de ebanistería de Londres, etc. A los obreros que no demuestran poseer el grado medio de capacidad de trabajo y que, por tanto, no rinden un determinado mínimo de obra, se les despide. 5. Como aquí la calidad y la intensidad del trabajo son controladas por la forma misma del salario, este hace inútil una parte de la fiscalización del trabajo. Por eso este régimen de salarios constituye la base del moderno trabajo a domicilio, que ya hemos estudiado, y de todo un sistema jerárquicamente graduado de explotación y opresión. Este sistema presenta dos formas fundamentales. De una parte, el destajo facilita la interposición de parásitos entre el capitalista y el obrero, con el régimen de subarrendamiento del trabajo, subletting of labor. La ganancia de los intermediarios se nutre exclusivamente 6 de la diferencia entre el precio del trabajo abonado por el capitalista y la parte que va a parar a manos del obrero.
Este sistema tiene en Inglaterra un nombre muy elocuente, se le llama Sweating System, sistema del sudor. De otra parte, el régimen de destajo permite al capitalista cerrar con el obrero principal, en las manufacturas con el jefe de un grupo obrero, en las minas con el picador, etc. En la fábrica con el obrero que maneja la máquina, un contrato a razón de tanto por pieza, a un precio que deja al obrero principal margen para contratar y pagar a sus obreros auxiliares. De este modo, la explotación de los obreros por el capital reviste la forma indirecta de la explotación de unos obreros por otros. 7. Aceptado el destajo, el obrero se halla, por supuesto, personalmente interesado en desplegar su fuerza de trabajo con la mayor intensidad posible, lo que permite al capitalista elevar más fácilmente el grado normal de intensidad del trabajo. 8. El obrero se halla también personalmente interesado en que la jornada de trabajo se prolongue, pues con ello aumenta su salario diario o semanal. 9. Se produce así la reacción que ya advertíamos en el salario por tiempo, aparte de que la prolongación de la jornada de trabajo, aunque el salario por piezas no varíe, implica de por sí una disminución en cuanto al precio del trabajo. En el salario por tiempo rige, salvo ligeras excepciones, igual salario para trabajos iguales. En cambio, en el destajo, aunque el precio del tiempo de trabajo se mida por una determinada cantidad de productos, el salario diario o semanal varía según la capacidad individual obrero. Unos producen el mínimo estricto de producto durante un cierto plazo, otros la cantidad media, otros rebasan esta. Se dan, pues, grandes diferencias en cuanto a los ingresos reales obrero, según el distinto grado de destreza, fuerza, energía, perseverancia, etc., de cada individuo. 10. Esto no altera en nada, por supuesto, las relaciones generales que rigen entre el capital y el trabajo asalariado. En primer lugar, porque las diferencias individuales se compensan y contrabalancean en el régimen general de la fábrica, que en un determinado tiempo de trabajo arroja el producto medio. A su vez, la suma total de salarios abonada representa el salario medio de esta rama industrial. Y, en segundo lugar, porque la proporción entre el salario y la plusvalía permanece invariable, ya que al salario individual de cada obrero corresponde la masa de plusvalía que produce este obrero individual. El mayor margen de iniciativa que el destajo deja al individuo tiende, de una parte, a desarrollar la individualidad, y con ella el sentimiento de libertad, la independencia y el control personal del obrero, y, de otra parte, a espolear la concurrencia de unos con otros y contra otros. Su tendencia es, pues, hacer que los salarios individuales rebasen el nivel medio, pero haciendo con ello que este nivel baje. Por eso, allí donde había arraigado ya y se había impuesto como algo tradicional un determinado tipo de salario a destajo, haciéndose por tanto difícil rebajarlo, los patronos acudieron como recurso excepcional a la imposición violenta de los salarios por tiempo. Así se produjo, por ejemplo, como protesta contra esto, la gran huelga de los cinteros de Coventry en 1860.11. El salario a destajo es, finalmente, uno de los asideros principales en que se apoya el sistema de horas de trabajo que examinamos más arriba. 12. De lo expuesto se deduce que el salario por piezas es la forma de salario que mejor cuadra al régimen capitalista de producción. Esta forma, aunque no es nueva, ni mucho menos ya figura oficialmente, junto al salario por tiempo, en los estatutos obreros ingleses y franceses del siglo XIV. No empieza a cobrar verdadero auge hasta el periodo manufacturero. Durante los años de avance arrollador de la gran industria, sobre todo desde 1797 a 1815, sirve como resorte para prolongar la jornada de trabajo y reducir el salario. En los libros azules titulados Report and Evidence from the Select Committee on Petitions Respecting the Corn Law, Legislatura Parlamentaria de 1813-14, y Reports from the Lords Committee on the State of the Grout, Commerce and Consumption of Grain, and all Laws Relating thereto, Legislatura de 1814-15.
Se contienen materiales interesantísimos para estudiar el movimiento de los salarios durante este periodo. En estas publicaciones encontramos la prueba documental de la baja constante de salarios que se registra desde el comienzo de la guerra antijacobina. En el ramo textil, por ejemplo, los salarios bajaron en tal proporción que a pesar de lo mucho que se prolongó la jornada, los jornales eran ahora más bajos que antes. El salario real de un tejedor es hoy mucho menor que antes, la superioridad de este operario sobre el obrero vulgar, que antes era muy grande, ha desaparecido casi por completo. En general, la diferencia entre los salarios de los obreros diestros y los de los obreros corrientes es en la actualidad mucho menor que en ninguna de las épocas anteriores. 13. Cuán poco aprovechaban al proletariado del campo la intensificación y prolongación del trabajo que el salario por piezas llevaba aparejadas, lo demuestra el siguiente pasaje. Tomado de una defensa partidista de los terratenientes y los colonos, la mayor parte de las faenas agrícolas, con mucha diferencia, las ejecutan personas que trabajan por días o a destajo. Su salario semanal viene a representar unos 12 chelines, y, aunque se puede afirmar que, trabajando a destajo y muy acuciado, un jornalero llega a sacar un chelín y acaso dos más que cobrando por semanas. Si calculamos sus ingresos globales vemos que este superávit queda contrabalanceado al cabo del año con el tiempo que permanece parado. Además, se advertirá en términos generales que los salarios de estos hombres guardan cierta proporción con el precio de los artículos de primera necesidad. Un hombre con 2 niños se halla en condiciones de sostener a su familia sin recurrir al socorro parroquial. 14. Refiriéndose a los hechos publicados por el Parlamento, Malthus escribía en aquel entonces: confieso que no veo con buenos ojos lo mucho que se extiende el destajo. Trabajar de un modo verdaderamente duro 12 o 14 horas al día durante épocas bastante largas es demasiado para una criatura humana. 15. En los talleres sometidos a la ley fabril, el destajo se convierte en norma general, pues aquí el capital solo puede dilatar la jornada de trabajo intensivamente. 16. Al cambiar el rendimiento del trabajo, la misma cantidad de productos representa un tiempo de trabajo diferente. Otro tanto acontece con el salario, ya que este no es más que la expresión en dinero de un determinado tiempo de trabajo. En nuestro ejemplo anterior, en 12 horas se producían 24 piezas, siendo el producto de valor de las 12 horas de trabajo 6 chelines, el valor de un día de fuerza de trabajo 3 chelines. El precio de la hora de trabajo 3 peniques y el salario abonado por cada pieza 1,5 peniques. Cada pieza absorbía media hora de trabajo. Ahora bien, si en la misma jornada de trabajo, al doblarse el rendimiento de este, se pueden producir 48 piezas en vez de 24, sin que las demás circunstancias varíen, el salario descenderá de 1,5 peniques a 3/4 de penique, puesto que ahora cada pieza solo representará 1/4 de hora en vez de media hora de trabajo. 24x 1,5 peniques igual a 3 chelines, lo mismo que 48x 3/4 de penique igual a 3 chelines. Dicho en otros términos, el salario por pieza se reduce en la misma proporción en que aumenta el número de piezas producidas durante el mismo espacio de tiempo. Estos cambios de salario, aun cuando sean puramente nominales, provocan luchas constantes entre el capitalista y los obreros. Unas veces, porque el obrero se deja engañar por la apariencia del destajo, creyendo que se le paga lo que produce y no la fuerza de trabajo. Y se rebela contra una reducción de salario a la que no corresponde la reducción en el precio de venta de la mercancía. Los obreros vigilan de cerca el precio de las materias primas y el de los géneros fabricados, pudiendo calcular con toda precisión lo que ganan sus patronos. 17. El capital rechaza, naturalmente, y con razón, estas pretensiones, nacidas de un craso error acerca de la naturaleza del trabajo asalariado. 18. Los capitalistas ponen el grito en el cielo ante esta osadía que supone el imponer un tributo a los progresos de la industria y declaran en redondo que al obrero le tiene sin cuidado el mayor o menor rendimiento del trabajo. 19. Notas al pie. Capítulo 19.
1. El sistema del destajo caracteriza una época en la historia del obrero. Este sistema ocupa un lugar intermedio entre la posición del simple jornalero, supeditado a la voluntad de capitalista, y la del obrero cooperativo, artesen, que en un porvenir no lejano promete aunar en su persona al capitalista y al obrero. Los obreros destajistas son, en realidad, sus propios maestros, aun cuando trabajen con el capital de un patrono. John Watts, Trade Societies and Strikes. Machinery and Cooperative Societies. Manchester, 1865, pp 52s. Cito esta obrilla, porque es un verdadero albañal en el que se encuentran revueltos todos los viejos y podridos lugares comunes apologéticos. Este señor Watts es el mismo que hace algunos años propagaba el owenismo, habiendo publicado en 1842 otro librejo titulado Facts and Fictions of Political Economy, en la cual, entre otras cosas, se declara la propético morabri. Pero él ya no se acuerda de esto. 2 T.J. Dunning, Trades Unions and Strikes, Londres, 1860, p. 22-3 Leonard Horner, en Reports of Insp. of Fact. 30 Th. April 1859, pp. 8 y 9. 4 De dos maneras puede medirse el salario, por la duración del trabajo o por su producto. Abrege Elementaire des Principes de l'Economie Politique, 110, París 1 diagonal 90, p. 32. Autor de esta obra anónima, C. Garnier. 5 Se le entrega, al hilandero, una determinada cantidad de algodón y, al cabo de cierto tiempo, él debe entregar una determinada cantidad de hebra o hilado de un determinado espesor, pagándosele a razón de tanto la libra. Si su trabajo es de mala calidad, se le castiga. Si la cantidad que entrega es menor de la que corresponde al tiempo señalado, se le despide y se le sustituye por otro obrero más diestro. Gure, Philosophy of Manufactures, p. 316, 317, 6 Cuando el producto del trabajo pasa por muchas manos y todas se quedan con una parte de la ganancia sin que trabaje más que la última, el jornal llega a manos de la obrera lamentablemente mutilado. Child. Empl. Com. 2 República, p. LXX, número 434. 7 Hasta un autor tan apologético como Watts observa, representaría un gran progreso en el sistema del destajo el que todos los obreros que trabajasen en una obra fuesen, en proporción a sus capacidades, copartícipes en el mismo contrato, en vez de haber uno interesado en recargar de trabajo a sus compañeros para su propio lucro. OBC, p. 53. Acerca de las villanías de este sistema, C.F.R. Child. Empl. Com. 3 Report, p. 66, número 22, p. 11, número 124, p. 11, NN. 13, 53, 59, etc. 8 Este resultado espontáneo se procura estimular, además, por medios artificiales. Así, por ejemplo, en el Engineering Trade de Londres se considera como un truco usual el que el capitalista elija para jefe de un equipo a un hombre de fuerza y destreza superiores a lo normal. A este obrero se le paga trimestralmente o en otros plazos una prima de jornal, con el compromiso de hacer todo lo posible por espolear y excitar por todos los medios el celo de sus compañeros, a quienes solo se les paga el salario normal. Sin necesidad de más comentarios, quedan explicadas así las quejas de los capitalistas acerca de los trade unions, a las que atribuyen la paralización de la actividad y de la destreza y fuerza de trabajo superiores. Stinting de acción, Superior Skill and Working Power. Dunning, Trades Unions and Industries, pp. 22 y 23. El autor de esta obra, obrero el mismo y secretario de una trade union, sabía a qué atenerse. Pero, consúltese, por ejemplo, la highly respectable Enciclopedia Agronómica de J. Ch. Morton, Art. Lavere, donde este método se recomienda como infalible a los arrendatarios.
9. Todos los que trabajan a destajo, se benefician con que se rebasen los límites legales del trabajo. Esta propensión a trabajar horas extraordinarias se puede comprobar sobre todo en las mujeres que trabajan como tejedoras o devanadoras. República of Imps. Of Fact, 30 abril 1858, p. 9. Este sistema del destajo, tan ventajoso para el capitalista, aspira directamente a animar a los jóvenes alfareros a que se maten trabajando durante los 4 o 5 años en que se les paga por piezas, pero a un precio irrisorio. Es esta una de las causas principales a que se debe la degeneración física de los alfareros. Child. Empl. Com. Y República, página 13. 10. Allí donde el trabajo, en una industria, se paga según el número de piezas, es decir, a destajo, pueden darse grandes diferencias cuantitativas entre los salarios. En cambio, en los jornales reina generalmente un nivel igual, que el patrono y los obreros reconocen como salario medio por la capacidad media de trabajo de los obreros de una industria. Dunning, Trades Unions and Industries, p. 17. 11. El trabajo de los oficiales se cotiza por días o por piezas, a la journée o a la piece o a la piece. Los maestros saben, sobre poco más o menos, la cantidad de obra que cada obrero puede ejecutar al cabo día en cada métier, razón por la cual les pagan muchas veces a razón de la obra que entregan. De este modo, los oficiales, por la cuenta que les trae, trabajan todo lo que pueden, sin necesidad de que nadie les vigile. Cantillo N. Essai sur la nature du commerce en general, edición de Ámsterdam, 1756, pp 185 y 202. La primera edición de esta obra se publicó en 1755. Cantillon, del que sacaron abundantes materiales Quesnay, Sir James Stewart y Smith, presenta ya aquí el salario por piezas como una simple variante del salario por tiempo. La edición francesa de la obra de Cantillon se anuncia, en el título, como traducción de la inglesa, pero esta, de Analysis y Trade, Commerce, etc., by Philip Cantillon, late of the City of London, Merchant. No solo es de fecha posterior 1759, sino que por su contenido se ve que ha sido redactada más tarde. Así, por ejemplo, en la edición francesa no se menciona todavía a Hume, mientras que, por el contrario, en la inglesa apenas figura ya Petty. La edición inglesa, aun siendo menos importante teóricamente, contiene una serie de datos específicos sobre el comercio inglés, el comercio de lingotes, etc., que no figuran en el texto francés. Las palabras estampadas en el título de la edición inglesa, según las cuales la obra ha sido taken chiefly from the manuscript of a very ingenious gentleman deceased, and adapted, etc. 111, debían de ser, por tanto, una simple ficción, muy corriente en aquella época. 12. ¿Cuántas veces hemos visto que en ciertos talleres se meten muchos más obreros de los necesarios para el trabajo? Muchas veces se contratan obreros en la esperanza de conseguir un trabajo incierto todavía o incluso puramente imaginario. Como se les paga a destajo, el patrono entiende que no arriesga nada, pues todo el tiempo perdido pesa sobre los hombros de los obreros parados. H. Gregoire, Les typographes devant le Tribunal Correctionnel de Bruxelles, de Bruselas, 1865, p. 9. 13 Remarks on the Commercial Policy of Great Britain, Londres. 1815, p. 48. 14 Defense on the Landowners and Farmers of Great Britain, Londres. 1814, páginas 4 y 5. 15 Malthus, Inquiry into the Nature and Progress of Rent. Londres, 1815, p. 49n. 16 Los obreros a destajo representan probablemente las 4/5 partes de todos los obreros fabriles. Reports of Inns. Of Fact. For 30 abril 1858, página 9. 17 H. Fawcett,
The Economic Position of the British Labor, Cambridge y Londres, 1865, p. 178. 18 en el Estándar de Londres, número de 26 de octubre de 1861, aparece reseñado un proceso ventilado por la casa John Brick Co. ante los jueces de Rochdale. Se trata de una denuncia judicial por intimidación contra los representantes del sindicato de tejedores de alfombras. Los socios Brick habían instalado una nueva maquinaria, con la cual se podían producir 240 yardas de alfombras en el mismo tiempo y con el mismo trabajo, que antes eran necesarios para producir 160 yardas. Los obreros no tenían ningún derecho a reclamar una parte en las ganancias que se derivasen de la inversión de capital hecha por sus patronos para mejorar a la instalación técnica. Entendiéndolo así, los señores Brick propusieron rebajar el tipo de salarios de 1,5 peniques por yarda a 1 penique, sin que por ello se alterase en lo más mínimo el jornal que los obreros venían percibiendo por el mismo trabajo. Pero, era una reducción nominal de salario, para la que, al parecer, no se había contado antes, honradamente, con los obreros. 19 Las trade unions, en su pugna por mantener los salarios altos, pretenden compartir los beneficios de los progresos de la maquinaria, que Reur. Exigen salarios más altos porque el trabajo disminuye, dicho en otros términos, aspiran a imponer un tributo a los progresos industriales. On Combination of Trades. Nueva Edic, Londres, 1834, p. 42. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar un me gusta o comentario. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Saludos. Hipatia Podcast.